Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. De verdad, qué gusto saludarte. Por múltiples razones. Primero porque soy un apasionado defensor del diálogo y creo que la tecnología nos brinda la oportunidad de dialogar de una forma increíble. Hasta hace muy poco tiempo hubiera sido impensable hacer lo que hoy hacemos, ¿no? Por eso te invito a que me sigas en mi Instagram, que es donde voy a estar poniendo fragmentos de mis ensayos. Aquí abajo está el link a Instagram. Y también, si no tienes cuenta de Instagram, pues está la página de Facebook, ¿no? Entonces, ahí también voy a comenzar a colgar ahora porque Sonia, que es una persona que es muy participativa en este canal, lo cual se lo agradezco de todo corazón. Ella está en Buenos Aires, Argentina. Y me decía, yo no tengo Instagram. Bueno, pues ahí está también el link a la página de Facebook. Y ahí voy a empezar a colocar exactamente el mismo fragmento del mismo ensayo. Para que también tú tengas acceso a esta reflexión cotidiana, diaria, que tomo de las páginas que he escrito alguna vez. En la clase me sale lo profe, ¿no? En la conversación anterior hablaba de la dispersión. Hoy traigo un texto que publiqué hace 2 días y que es un poquito largo también, algo largo y algo enmarañado. Voy a tratar de sacar algo en claro. Lo voy a leer tal cual y después lo comento y después me voy a dormir porque estoy muy cansado, a pesar de que, como ustedes pueden ver, es bien temprano, pero yo soy como las gallinas, sobre todo cuando corres más de 8 kilómetros todos los días a mi edad y hoy con una humedad de 80-90%. Es muy fatigoso, ¿no? Bueno, digo en este fragmento, la criatura humana es altamente extraña. Aspira, por ejemplo, a lo infinito, siendo claramente un ser acotado por mil formas de finitud. Por eso es proclive a la idolatría de lo cotidiano, de aquello que siendo cosa pasajera eleva a los altares del absoluto. Una pasión religiosa o deportiva, un haz de ideas filosóficas, un conjunto de símbolos tribales, etc. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre, un tigre. Esto decía Borges, parafraseando a Spinoza. Pero el hombre no quiere ser hombre. Quiere ser algo más, algo que intuye en el fondo de las aguas oscurecidas de su espíritu. Como no es capaz de discernirlo, se desespera al suponer que no existe alimento para su apetito y no pocas veces se descubre condenado a los laberintos de la más triste de las locuras, la desesperanza. Bueno, eso decía ahí. ¿Y tú qué dices? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tú crees que el hombre quiere ser hombre? La persona, tú y yo queremos ser personas. ¿Qué significa ser personas? ¿Dónde está la saciedad? Bueno, yo hablo desde mi experiencia muy particular, por supuesto. Y mi experiencia coincide con esto que yo he dicho aquí. Si escribo un poema, siempre busco que el poema sea un poema mejor, cada vez mejor, cada vez un poco mejor. Si quiero expresarme a través de esa cámara, siempre busco hacerlo de una mejor manera, es decir, de una forma más honesta, tratando de reducir la fricción, que nada aquí sea impostura, que lo que yo estoy pensando, que lo que yo estoy sintiendo se proyecte y se refleje con toda nitidez y con toda claridad en esas imágenes que tú estás viendo, para que tú tengas una idea de quién es la persona que te habla, de cómo es la persona que te habla. Pero ¿qué crees? Fracaso. No lo consigo. Me quedo
lejos o a veces muy lejos de mi objetivo. Pero también hay una cosa importante y es que mañana vuelvo a empezar. Mañana tengo una nueva oportunidad. Lo de hoy ya se hizo. Como el negocio, ¿no? Con la gente que vende. Bueno, pues hoy no se vendió tan bien. Mañana Dios dirá. Mañana venderemos más, seguramente. Será un mejor día. Yo espero lo mismo. Comunicar mejor. Escribirme mejor. Pensar mejor. Ser mejor. En la ética, en la interacción con los demás, que es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Ser mejor y ser consciente de mis torpezas. Porque sí soy consciente de muchas de mis torpezas, pero las cometo otra vez. Y otra vez, y otra vez. Y ahí voy y digo, cállate la boca, Alejandro, cállate la boca, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Lo digo. Reacciono. Y toca volver a empezar. Y toca volver a empezar. Yo me voy a morir intentándolo. Creo en el progreso y creo en la perfección. Bueno, en el perfeccionamiento, mejor dicho. Siempre es posible apretar la tuerca un poquito más. Por eso digo que el hombre quiere ser otra cosa. No le basta ser hombre. Decía Viktor Frankl que cuando la persona carece de una vida con sentido, se retaca de placer. Dice que las adicciones son derivadas o están vinculadas o tienen su raíz en el vacío interior, en el vaciamiento, en la carestía, en la falta de un sentido de vida. Entonces la droga o aquel producto que me provoca este estímulo, este placer, es un sucedáneo a mano. No pensemos en algo así muy trágico, pero pensemos, por ejemplo, en una adicción muy común de nuestro tiempo, que es la comida. Estar ahí metiéndole a la bodega, ¿no? Es muy fácil, ¿no? La comida se vende en cualquier lugar. No tienes que ir a comprarla ahí a un oscuro callejón, ¿no? Ni romper ninguna regla. Vas a un supermercado, a una tienda y compras la comida. Te la comes. Ya. Nadie te va a juzgar por ello. Salvo pues tu pantalón ahí o tu vestido, qué sé yo, que no te va a quedar, pues, ¿verdad? Porque vas a empezar a engordar. La falta de sentido nos impulsa al disfrute desordenado. Eso dice Frankl, Viktor Frankl, el famoso padre del análisis existencial y la logoterapia. ¿Ya? Pero no solamente es eso. Hay gente que persigue cosas más sofisticadas, metas más complejas, ¿no? Por ejemplo, el poder económico, el poder político. Eso no lo compras en la esquina, en una tienda, no. Eso supone un proyecto más a largo plazo. Hay gente que entrega toda una vida persiguiendo la fama, por ejemplo. O el dinero, el poder económico. Gente que se dedica completamente a la empresa. Pero no porque la empresa sea un instrumento de su vida, sino porque la empresa es la meta única de su vida. Se vuelven rehenes, se vuelven esclavos de sus propias criaturas. Construyen conglomerados empresariales que los devoran a ellos mismos. Y esto es tan tonto porque es como construir una cárcel tú mismo y no hacerle puertas ni ventanas y quedarte tú adentro, pues. Después ya no hay salida, no hay escape. Y la vida se nos va. La vida se nos fue. O el poder político, la gente que busca, ¿no? Y va por ahí vociferante, hablando de la libertad, o de la igualdad, o de cualquier eslogan, ¿no? Del bienestar del país, de la comunidad. Están persiguiendo intereses propios, intereses personales. Están persiguiendo el poder. Hay gente que busca el prestigio profesional. Hay gente que quiere ser la más picuda, dirían en México, ¿no? La más preeminente o la más prominente. La más
importante o un líder en su campo, o ser reconocido, alcanzar visibilidad, como dicen hoy en día. Y le dedican toda la vida están picando piedra, haciendo networking, buscando siempre ese reconocimiento, ese éxito. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que estas personas encontrarán en algún momento esa saciedad, esa sensación de saciedad, de decir, estoy aquí bien, estoy pleno? Yo creo que no. Yo creo que están cometiendo un error de bulto, y es que están buscando el alimento que necesitan donde no existe, donde no lo pueden encontrar, que es fuera de ellos. Fuera de ellos. El alimento que necesitan se encuentra dentro, en su mundo interior, en su realidad interior. Y es la trascendencia, la conexión con un absoluto. Y aquí ya estamos pisando terreno resbaladizo. Porque las pasiones religiosas pueden ser pasiones idolátricas también. Y yo no estoy hablando de eso. No se me confundan, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de formalismos religiosos. Hay gente que puntualmente, que de una manera escrupulosa respeta la ley, ¿no? De manera farisaica, pues. Y desde ese formalismo o desde ese clericalismo, que es un montículo así de pequeñito, pues se sienten autorizados para fustigar a los demás. Y están ahí con dedo flamígero señalando a la fulana, al sutano, al perengano, al mengano, porque cometieron tal o cual infracción y hay que castigarlos. Y ya que no pueden quemarlos vivos, pues buscan dañar su reputación. Y esta gente tiene pasiones religiosas. Han hecho de la religión un ídolo. Pero pasa en otros campos también. Yo mencionaba las pasiones deportivas, las pasiones ideológicas, las pasiones políticas. Sucedáneos de la plenitud que solo se puede encontrar en el mundo interior. Ahora, aquí hay un problema, una zona de conflicto. Y con esto te voy a dejar. Primero, ¿estás de acuerdo con lo que he dicho hasta aquí? Sí, no, más o menos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y lo segundo, yo creo, esta es mi opinión, que ese alimento que yo digo que uno encuentra aquí es el sentido. Y ese sentido de existencia nace de una intuición personal, humana, que es el deseo de trascender, de vincularnos con un poder superior. ¿Ya? Esa es mi idea. Pero al mismo tiempo, yo soy una persona de fe que cree en Dios. Pero yo sostengo que esta misma experiencia de saciarse o de encontrar ese alimento que uno va o esa meta donde uno dice, esto es lo que necesitaba, esto es lo que cura mi comezón, esto es lo que me quita la sed, esto es lo que me quita el hambre. Aquí estamos bien, vamos a quedarnos aquí, estamos en paz, estamos viviendo una vida plena y tranquila. Yo creo que eso es algo a lo que puede aspirar cualquier persona sin distingo de su condición de hombre de fe o de no fe. Yo creo que no es necesaria la experiencia religiosa para vivir el absoluto. Me parecería una exageración o una abierta inmoralidad, ¿no? Buscar ese monopolio de la experiencia de la plenitud y decir, aquí dentro de este feudo, tú ponle el nombre que quieras, porque yo lo he visto en diferentes confesiones, en diferentes credos, y es exactamente el mismo fenómeno.
Es esta parcela que se inventan las personas y se identifican plenamente con sus símbolos, con sus ritos, con sus liturgias. Y todo el que no practique, que no participe de esta ritualística es un tonto, o está equivocado, o está... Hay una expresión muy vulgar que es muy común en México, ¿no? Que la voy a decir. Está meando fuera del hoyo, ¿no? y yo creo que no. Yo creo que no. Por lo menos yo lucho contra eso. Y yo creo que la condición humana, Paul Ricoeur, el famoso hermeneuta, filósofo francés, un teólogo también, ¿no? Protestante. Él hablaba del común religioso, ¿no? Y sí. Hacia allá van los tiros, ¿no? O Hans Küng, el teólogo católico, hablaba también de este common ground, este suelo común, interfaith, ¿no? O ecuménico, que nos atañe a todos. Pero yo voy un poco más allá y yo hablo incluso del común humano, ¿verdad? Hace poco mi hijo estaba en Florencia y me mandaba unos videos, pues, de sus visitas a los museos y a los lugares más emblemáticos de aquella famosa ciudad italiana. Y yo le preguntaba que si se había emocionado, ¿no? Y me contestaba, sí, cómo no. Y yo le decía, hombre, es que yo debo ser un exagerado total, porque a mí se me han llenado los ojos de lágrimas frente a un Van Gogh, por ejemplo. Sí. Hay un famoso, uno de los últimos cuadros de Van Gogh, que es un formato pequeñito, que lo pinta desde un ventanuco ahí del sanatorio mental, del manicomio donde se encontraba recluido, ¿no? Y creo que se llama campo de trigo, campo de avena, campo de cereal, o se llama rain, lluvia, no lo sé, o campo de cereal en la lluvia. Ahora no voy a buscarlo para no perder más tiempo aquí y no prolongar más la conversación de esta noche. Pues bueno, es esta experiencia, contemplar ese cuadro, me provocó un terremoto interior. Se me llenaron los ojos de agua. Y ¿qué poeta decía aquello de yo fijo vértigos? ¿Era Rimbaud? Me parece que él era. Yo fijo vértigos. Pues aquel cuadro fijó un vértigo en mí, y esa sensación de ser atrapado y de ser visto, ¿no? Es una cosa tan simple como un campo de cereal, no sé, de trigo, avena. En el fondo una casa pequeñita, un cielo encapotado, muy nublado, y un montón de gotas de lluvia, como que la lluvia como que se acaba de desatar una lluvia, esas primeras gotas que caen así de lado, raudas, ¿no? Y como una metralla. Y este hombre que está totalmente loco, ya pinta las gotas cayendo así. Y yo no sé cómo diablos lo hizo, pero ocasiona un dinamismo. Es casi como si rompiera la dimensión espacio-temporal y me permitiera, a través de los muchos años que hay desde el momento en el que él pintó ese cuadro y el momento en el que yo lo contemplé por vez primera, como si se rompiera esa distancia y ese tiempo, y participáramos los dos de ese instante común, de ese arrobamiento, de esa sublimidad que, como bien lo decía Joyce, es una delicia terrible, ¿verdad? Y digo todo este sermón de estética, de síndrome de Stendhal, porque creo que eso es participar del absoluto. A eso me refiero.
Yo puedo participar del absoluto desde la vivencia explícita religiosa de mi identificación con Jesús, de la lectura del qué sé yo, de los libros sapienciales, que me parecen una joya de nuestra cultura, ¿no? O de estar en una Eucaristía, en una misa. Todo eso son liturgias, rituales, literatura, es vivencia de una religión sistematizada, ¿ya? Pero eso mismo lo puedo encontrar en otras partes también. Corriendo, créeme que corriendo en la mitad del bosque he tenido experiencias epifánicas. Una vez entré, se me hizo tarde porque tenía que hacer otras cosas. Entonces, en esa época no tenía una caminadora, una trotadora, una treadmill, no sé cómo le llames tú esas para correr, una cinta le llaman en España, que era para correr, ¿no? Y yo no tenía una en ese momento, entonces yo no tenía más remedio que correr en la calle. Y entonces se me hizo tarde, se estaba metiendo ya el sol y me fui a correr. El caso es que entré la ruta por la que corría pasaba por una porción de bosque con árboles muy frondosos, y entonces al entrar ya estaba tan oscuro afuera que adentro era como si fuera pues una habitación a oscuras, ¿no? Pero yo veía la salida del otro lado y aquello era un camino de pavimento, ¿no? De asfalto, pues. Es lo que llaman aquí un bike path, una ruta de bicicletas que usa las personas que caminan o que corren o que van a pasear a sus perros. Entonces yo la veía, entonces iba siguiendo para no tropezar con nada, ¿no? Y me daba miedo también que saliera, sobre todo que saliera un venado, ¿no? Hay muchos venados que a veces salen corriendo y te pueden golpear. Entonces iba corriendo muy alerta y de pronto me di cuenta de que volteé hacia arriba y todo estaba cubierto de luciérnagas. Y era como ver un cielo a escala, un modelo planetario. Y había azules y unas como anaranjadas. Y qué dicha tan grande experimenté. Me hubiera quedado ahí para toda la eternidad y dije, si hay un cielo, tiene que ser esto. Tiene que ser esto. Me puedo morir. Y un amigo me decía, ¿cómo le pones tú a tus historias? ¿O era la adrenalina por la corrida o me estás mintiendo? ¿O eres un tipo ahí muy sensible y todo te emociona, ¿no? Pues puede ser todo junto, no lo sé. Puede ser que estoy convencido de que la vida es un milagro y creo con Santa Teresa que Dios anda entre pucheros, decía la monja, ¿no? Pues Dios está aquí, está en la tecnología, en la maravilla de esa cámara y en la naturaleza, en lo dado y en lo creado. Perdón, en lo creado y en lo hecho. ¿Sí? En la creación, el mundo natural, pero también en el mundo de la urbe, en el mundo que es producto de la inteligencia humana. Hoy me llegó un libro de un antropólogo que me pidió que le escribiera un prólogo. Y le escribí un prólogo. Y él le quedó muy contento y cometí la torpeza de leerlo. Y dije, hay 10,000 cosas que cambiaría, pero ya está impreso. Así que, ni modo. Eso me pasa por leerlo. Cuando uno publica algo ya está impreso, más vale no leerlo. Bueno, yo. Porque siempre voy a querer cambiar. Siempre se puede apretar la tuerca un poquito más. Siempre voy a querer ser algo más. ¿Sí? Pero eso es un trabajo intelectual, es un trabajo profesional. Pero de esto que hablo, de la experiencia religiosa, ahí ya no cabe más, no hay resquicio para el crecimiento, para el desarrollo. No. Eso que yo sentí
en esa catedral natural en el bosque iluminada por 1.000.000 de luciérnagas, fue exactamente lo mismo que sintieron los primeros hombres al abandonar su caverna, al desprenderse como frutas maduras de las ramas de su árbol y dar los primeros pasos en el mundo y asombrarse de cara al fuego, al rayo, a la tempestad, al viento, a la lluvia, como la lluvia de Van Gogh, a las nubes o al cielo nocturno. Y sintieron evidentemente lo mismo que yo, un sobrecogimiento interior, un pálpito, una especie de, como dice un amigo mío poeta, de certeza absoluta de que el mundo y su apariencia son una misma cosa por un instante. Ahí no hay evolución que valga la pena, o que valga, o que quepa, porque no es posible. Esos hombres y yo y tú compartimos el común humano. Por eso insisto en esta idea de que la experiencia de lo divino no cabe, no se puede contener en la estructura naturalmente rígida de las religiones formales, institucionales. Y que Dios me perdone si estoy diciendo aquí una burrada, si estoy cometiendo una herejía. No es mi intención. Quiero simplemente decir, comunicar lo que creo, lo que pienso y lo que siento. Bueno, eso decía yo hace un par de días. En fin, sígueme en Instagram o en Facebook. Hablemos, sigamos hablando. Total, no tenemos otra cosa que hacer. Ya son las 10 de la noche. Me voy a comer una fruta. Me voy a poner a leer. Y con un poco de suerte voy a dormirme y voy a soñar. Hasta pronto. Nos vemos.